Hola, ¿cómo están? Los saludamos una vez más aquí desde Lighthouse Studios. Estamos felices de poder volverlos a ver, poder volvernos a encontrar y sobre todo también con las dos personas que tengo aquí a mi lado, con Carmen y con el Pastor Daniel. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo está, Pastor Daniel? Hola, hola, gracias Jonathan por esa bienvenida. Contentos una vez más de estar aquí en un episodio donde no solo estudiaremos historia bíblica, sino un contexto más aplicado a la vida. Pastor, ¿cómo estás? Bueno, feliz, muy ocupado, pero feliz porque este es un tiempo que no vamos a negociar. Este es un tiempo para estar en contacto con usted y traer palabra de bendición, porque lo que hacemos es ponerle volumen a la palabra de Dios y eso es indiscutible, es de mucha bendición para todos. Amén, amén, así es. Y yo estoy seguro que siempre nosotros especialmente le sacamos mucho provecho a este estudio, porque el hecho de sentarse, repasar ciertos temas que por más de que a veces uno pueda que conozca están ahí, uno siempre tiene conocimiento nuevo. Y para pues queremos adentrarnos un poco en el tema precursores, haciendo una pequeña introducción de todo ese contexto profético que tiene la Biblia y todo ese conocimiento que nos quiere dar y cuál es el acercamiento que nosotros desde nuestra fe tenemos para poder interpretar esta información que tenemos en la Biblia. Entonces, ¿qué nos pueden decir de cuál es ese acercamiento que nosotros usamos desde la fe que nosotros profesamos? Es un poco ajustado a la historia. Nos gusta ese enfoque histórico porque es un enfoque que sigue la secuencia que nos va dando la Biblia, que nos va trazando la Biblia. Sí, nosotros, el creyente bíblico, nota que a mí me gusta esa frase, de paso no se la he leído a nadie, el creyente bíblico se debe ajustar a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que provee el don de la fe, porque no nacimos con fe. Viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos vamos a los episodios de la Biblia que van o tienden a dar una campanada para nuestros días, pues eso es supremamente importante. De allí que el estudio que vamos a sostener el día de hoy tiene una vez más que ver con un acontecimiento antiquísimo, unos 6 siglos antes de Cristo. Nos vamos a ir a la historia de la iglesia cristiana primitiva y vamos también a ver cómo este asunto es como una voz anticipada de cómo será probada nuestra fe en nuestros días o en pocos días, porque va a recrudecer un asunto de fidelidad a Dios o no. Correcto. Sí, suena como a historia muy pasada, pero es profecía viva y es un llamado a preparar nuestro corazón, Jonathan. Seguro que sí. Y a mí hay dos temas que me llaman especialmente la atención. Uno es que a pesar de que a veces podemos escuchar tantos mensajes proféticos y la mayoría, lastimosamente, se escuchan muchos que simplemente son alarmistas, que a veces como que quisieran provocar ansiedad y quisieran provocar el temor. Yo creo que la Biblia, el enfoque principal que da sobre la profecía es Cristo. La misma profecía nos está revelando el perfecto plan de Cristo para poder salvarnos y cómo Él, en medio de su sabiduría, pues planeó todo esto para poder volver a reunirse con sus hijos. Hay en especial, y quiero que empecemos la conversación un poco por aquí, un texto que a mí siempre me deja como pensando, y es este texto que encontramos en Apocalipsis 13:10. Y dice, quien deba estar preso, preso estará. Quien deba morir a espada morirá. Eso significa que el santo pueblo de Dios debe tener lo que el pastor mencionó ahora. No nacimos, pero debemos tener la fe, paciencia y fe. Yo leo ese versículo y yo digo, la cosa está ruda. La cosa está ruda. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, puede ser de gran bendición como parte de la introducción de este importante tema. Y es que, por ejemplo, el clímax de la profecía bíblica es el retorno de Jesucristo a esta tierra por segunda vez, a reclamar a un pueblo y a llevarlo como suyo. Entonces, cuando el apóstol escribe en 1 Tesalonicenses 5, bajo la dirección del Espíritu Santo, él dice, por ejemplo, que nosotros no estamos en tinieblas, que nosotros somos de la luz, no de la noche, del día, no de la noche, para que la venida del Hijo del Hombre nos sorprenda como ladrón. En otras palabras, el que está preparado no tiene nada que temer. Y cuando de la profecía bíblica se trata y se leen textos como estos, yo debo decir, no, yo estoy reposado en las manos de aquel que brinda
total seguridad. He puesto mi confianza en Él. Como vamos a ver en un episodio que seguramente ya Jonathan y Carmen están que lo pican y yo lo voy a extender, tiene que ver con asuntos donde nuestra confianza en Dios se consolida. Porque no es que no vamos a pasar por situaciones difíciles, pero el gran Dios va a manifestarse como mejor lo sabe hacer. Y para Él cada caso es un caso, pero para nosotros, en cualquier caso, Dios siempre es Dios. Amén. Definitivamente, porque además vamos a ver que Dios gobierna la historia y todo tiene un plan, y a pesar que hablamos de profecía y que, como decías tú, puede ser tenebroso, tenemos la esperanza de que todo va a tener un final muy bonito que nos va a beneficiar muchísimo si estamos preparados como debemos estar. Así es, y precisamente, Carmen, con lo que mencionas, y vamos a empezar a conectar toda esta parte historicista que tiene la profecía, es bueno señalar un capítulo que yo creo que nadie, si es un buen lector, debería perderse. Independientemente de qué tipo de lectura le gusta, Daniel es un libro sumamente profundo en su interpretación histórica y en su contenido histórico, de hecho. Y precisamente Daniel 2, el capítulo 2, lo que hace es narrarnos de una manera corta, sencilla y con una explicación divina, porque es un ángel en ese capítulo que viene y explica y nos dice: estos serán los reinos que transcurrirán en la tierra. Y después vendrá un reino con una característica. ¿Cuál era esa característica? No será jamás destruido, jamás permanecerá para siempre. Refiriéndose al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el comportamiento humano frente a las pronunciaciones divinas, vale la pena reflexionarlas. Nabucodonosor tiene un sueño, se eleva el sueño. Hay una condena a los sabios, a los brujos, etcétera, pero ahí hay un hombre clave, Daniel, que finalmente se presenta delante del rey y le dice al rey lo que él soñó. Obviamente, el rey abrió los ojotes impresionado. Ese era el sueño. Por lo tanto, ¿cómo dudar de la interpretación? Él le presentó la interpretación y Nabucodonosor elogió públicamente al Dios del cielo, el Dios de Daniel. Sin embargo, la emoción, la fidelidad aparente a la interpretación del sueño en Nabucodonosor le duró poco. Y Carmen, yo creo que ahí es donde está la declaración que hice hace un momento, el comportamiento del ser humano frente a los dichos de Dios, porque a veces podemos ser como ese terreno descrito en la Biblia, que la semilla del evangelio cae y rapidito sale la plantita, pero los afanes de la vida representada en los espinos y demás la ahogan y no la dejan florecer. Hay como un crecimiento violentamente rápido y emotivo, pero no sólido. Entonces Nabucodonosor dio un paso en falso. Tristemente, recuerdan ustedes lo que la estatua era de diferentes metales, representando cada metal un reino, un poder que se levantaría sobre la tierra. Y ya le estaba claro de que su reino no permanecería. ¿Y qué hizo este hombre frente al relato divino que él sin duda alguna reconoció como fiel y verdadero? Pero esa actitud humana que se niega a la bendición que Dios le está proveyendo. El hombre llegó y levantó una estatua completica totalmente de oro. ¿Qué mensaje está dando, por ejemplo? Se las dejo ahí para que ustedes compartan con esta gente bella. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor con ese acto? Ahí claramente, Carmen, estarás de acuerdo conmigo y profundizarás un poco más, pero es decir, mi reino no se acaba. Mi reino va a seguir. Yo puedo haber escuchado el sueño, puedo haber escuchado el plan de Dios, pero en mi autodeterminación y en mis ganas de yo tener la razón, y viéndose pues como la persona poderosa que era, pues dijo, esto lo vamos a hacer diferente y lo vamos a manejar a mi manera. La soberbia. Y ahí está ese error, le ganó la soberbia, wow. el deseo de poder. Y creo que nos pasa a veces en la vida diaria, cuando tenemos situaciones de conflicto, y lo digo mucho porque quizás yo misma lo he vivido con el tema del trabajo y el dinero. Y uno muchas veces se cega. Yo sé que no debo darle prioridad a nada más. Primero Dios, pero este negocio está muy bueno. ¿Cómo no lo voy a aceptar? No, pero es sábado, pero es que el dinero lo necesito. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos dejamos llevar porque es algo que beneficia a mi familia, no le estoy haciendo daño a nadie,
¿por qué no hacerlo? Necesito el dinero, Dios va a entender. Y claro que Wow. entiende, pero entiende que le damos la espalda. Y ahí yo creo que viene algo que se vuelve muy práctico, Carmen, y es que ese conflicto donde ya empezamos a hablar de la adoración a una imagen, nos empieza directamente a hablar de una característica que la Biblia menciona en muchas partes como el proyecto principal de toda persona que dice ser cristiano, y es la formación de un carácter. ¿Por qué? Porque al final lo que yo adoro, lo que yo admiro, es a lo que me termino pareciendo. Y el final, si yo estoy adorando y admirando el carácter de Cristo, pues debería empezar a parecerme a él. Y a mí por eso, en contraste con esa posición de Nabucodonosor, me encanta este versículo que lo podemos encontrar también ahí en Daniel, y es que nos dice, ahí están respondiendo los tres amigos cuando los meten al horno. Ya. Y me parece impresionante la tenacidad, la convicción con la que ellos responden La y fe. dicen, Wow. al Dios al que servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Mas aunque él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a su Dios ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. La tienen clara. Pero hay una frasecita clave, una palabra clave ahí, adoración. Nabucodonosor convocó a todos sus dominios para rendirle culto a su reino, a la imagen que él levantó e indirectamente a su propia persona. Por supuesto. Porque él era el representante Total. del reino que él apelaba que no iba a ceder, Que no iba a sino caer. que permanecería para siempre, porque ese es el mensaje que está dejando. Y cuando los muchachos llegan, los hebreos llegan, Sadrach, Mesach y Abednego, en realidad me gustan más los nombres hebreos, Misael, Ananías y Azarías, estos muchachos pudieron haber disimulado la cosa. Estoy hablando un poquito a lo venezolano, ustedes me van a disculpar, ¿está bien? Pudieron haber disimulado un poquitico la cosa, ¿no? Mira, nos vamos nosotros a meter en este problema, chicos. Vamos a arrodillarnos a orar. Y mientras esta gente está pensando en esta estatua, en este pedazo de metal de oro, nosotros vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, aquí entre toda esta gente hay tres, pero allá arrodilladitos, ¿me entiendes? Para evitar cualquier cosa que nos exponga. Claro. Y de paso, so pena de muerte, porque el anuncio que dio el rey es que el que no se postrara y adorara la estatua sería echado al horno de fuego, que de paso le pondrían 7 veces más calor que lo habitual. O sea, de esta no te salvas. ¿Están conmigo? Total. Sí. Y lo más caro de un ser humano, ¿qué es? La vida. La vida. Si yo estoy con vida, todavía tengo proyectos, sueños o lo que sea, pero lo más caro del ser humano es la vida. Entonces, lo que acaba de leer Jonathan es 3, 16 y 17, ¿verdad? Si mal no estoy. Y 18, sí. No nos vamos a arrodillar porque nuestro Dios puede librarnos. Si la Biblia en ese episodio terminara allí, queda incompleta. Porque cualquiera pudo haber dicho, los muchachos sabían que Dios los iba a... Claro. Pero en caso de que no, Pero en caso, ellos lo dijeron. Pero si no, Que quede claro de que todas igual- maneras quede clarito, Que no vamos a vamos a ir a hacer. la muerte, pero fieles a Dios. Y gracias, Jonathan, por mencionarlo. Lo que reclama mi atención, lo que roba mi tiempo, lo que me mantiene pensando constantemente en desplaza a Dios de mi vida. Hay una frase que en unas pasadas conferencias dejé en el seno de la congregación para que lo aprendieran y ojalá lo viviéramos, y dice así: aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las personas más felices del mundo. Y sí que lo son. En el horno de fuego apareció un cuarto personaje. Y el mismo Nabucodonosor dijo, fueron 3, pero veo 4. Y el cuarto no se ve común. Tiene la apariencia para Nabucodonosor del hijo de los dioses. Nosotros 3 estamos claros que no era el hijo de los dioses, era el hijo del único Dios. Cristo mismo hace acto de presencia y se pasea en el horno de fuego con sus muchachos. Amén. Amén. lo que nos recuerda que los planes humanos son pasajeros y que realmente quien tiene control total es Dios y que nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza debe estar puesta solamente en Él. Y nos tiene que recordar el contexto de siempre que siempre tiene la profecía. Es, como decía el pastor, problemas van a haber, situaciones Total. difíciles van a haber, pero tengan plena seguridad
que voy a estar ahí con ustedes, nos dice Dios. Que no, ustedes no van a estar afrontando eso solos. Y precisamente podemos seguir avanzando en el tema y vamos a darnos cuenta de otros ejemplos en los que podemos llegar también a la misma conclusión. Y es que cuando seguimos viendo el tema de la imagen y cómo la adoración se empieza a volver tan importante en la discusión que estamos teniendo, es porque empezamos a entender que esta adoración también representa lealtad. También Sin representa duda alguna. nosotros por qué causa estamos dispuestos a avanzar. Y cuando entramos entonces en ese terreno, la historia nos dice que tradicionalmente en la Biblia hay una iglesia falsa. Y esa iglesia falsa, precisamente a lo largo de la historia, ha tenido un comportamiento repetitivo. Y aquí estamos hablando de algo histórico. Y es cuando por las buenas no funciona, ese horno, así como en la historia, como en el momento de Nabucodonosor, siempre está listo. Y ese nunca puede ser el comportamiento de una iglesia verdadera. No es la iglesia que Cristo quería. Es nadie por obligación, nadie porque toca adorar a esto y punto, y esto es lo que hay, sino porque te enamoras indudablemente de ese carácter que conoces. Y eso se vuelve precisamente esa adoración y esa lealtad que empiezas a tener sobre esa imagen. Hay algo que yo creo que puede ser a veces un poco discutible, pero que me parece a mí muy importante hablarlo, y es el tema de la ley. Porque a mí, yo leí este pedacito y quiero saber la opinión de ustedes. Cuando dice la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. ¿Qué piensan ustedes de eso? Eso es matemático. Eso es matemático. El Señor Jesucristo lo declaró, en otras palabras y con el mismo sentido. El que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando nosotros actuamos, obviamente por amor, y obedecemos al Señor, aquel que lo ha hecho todo en favor nuestro, y guardamos sus mandamientos, él mismo lo declaró, Jonathan y Carmen: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si no me amas, pues no lo vas a hacer. No te van a hacer. Sí, entonces cuando nosotros amamos, estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Él dice, como dice el profeta Isaías, Él me habló detrás y me dijo: este es el camino, andad por él. Será un placer obrar como Enoc, que caminó con Dios. No le incomoda la presencia del Señor. No se disgusta de la presencia del Señor. No la ve como si fuese un invasor, como alguien que viene a molestar, sino que lo disfruta plenamente. Entonces nosotros vamos a estar recibiendo los beneficios de esa caminata con el Señor. Claro. Pero si nos vamos por el otro camino, vamos a estar aceptando otra voluntad y siendo fieles a otros principios, y el destino es totalmente distinto. Pastor, pero perdón, Jonathan. Vale, Carmen, adelante. Sabemos que hay 10 mandamientos que están escritos, son muy claros, son muy contundentes, pero muchas veces hay personas que se pueden confundir o quieren estar confusos con la venida de Jesús, la primera venida, donde Él deja 2 grandes mandamientos. Y entonces ahí ya empieza uno como a reemplazar los mandamientos de Dios por los mandamientos del hombre. Para mí siguen siendo 10 mandamientos, eso está claro. Jesús no vino a cambiar los mandamientos, pero pastor, ¿usted nos podría dar un poquito más de contexto? ¿Por qué la confusión con esos 2 grandes mandamientos? Sí, de hecho, Jesucristo le estaba hablando a un auditorio, por usar esa expresión, que entendía lo que él estaba hablando. Estaba hablándole a una mentalidad hebrea, judía. Sí, que digamos, cuando nos vamos en la historia, pues nos ubicamos, se forma parte de ese grupo que sale de Egipto, que va al desierto. Moisés es convocado por Dios y Dios le entrega 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo, que están dentro del arca del pacto. ¿Correcto? Número 2, Jesucristo entonces los resume: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor simplemente los está resumiendo, pero en ningún momento está invalidando lo que acaba de mencionar en el Sermón del Monte. Claro. Él dijo: no he venido para abrogar la ley ni a los profetas, sino para cumplir. En otras palabras, Jesucristo en ningún momento se cernó los mandamientos que él mismo
entregó. había dado. Entonces es importante que la gente que nos está escuchando tenga eso claro y no se confunda. Es un resumen que hizo Jesucristo de los 10 mandamientos que están en 2 tablas de piedra y los resumió en 2 mandamientos. Y noten que en todo prevalece es el amor. Correcto. Y hay algo que a mí también me gusta siempre tocar para ir cerrando un poco ese tema de la ley, y es, la ley es un espejo buenísimo. La ley nos salva, ojo, acabamos de decir que es muy importante y Dios la instauró. Tiene su lugar. Y tiene su lugar. Pero ojo, la ley nos salva. Absolutamente. Estamos hablando desde el principio, toda esta profecía, todo esto es cristocéntrico. Al final el centro del mensaje es Cristo. El único que tiene el poder para salvar es Cristo. Pero la ley funciona como un excelente espejo para mostrarnos dónde estamos en ese proceso. Ahora, ¿quiénes pasaron un tiempo con Cristo e irremediablemente se enamoraron de él? 12 discípulos que caminaron con él. Menos uno. Menos uno que lastimosamente al final no tomó la mejor decisión. Pero en ese proceso, él les advirtió muchas veces precisamente lo que venía bajo la mirada profética. Todo el sufrimiento que venía bajo esa mirada profética, que los discípulos al principio fueron un poco tercos para entender, pero después la vida los llevó paso a paso a irse adentrando en esas enseñanzas que Jesús había hecho. Y a mí especialmente me llama la atención sobre esta iglesia primitiva, esta historia de Pedro, donde nos dio la oportunidad esta semana de repasarla, estudiarla, volverla a leer. A mí personalmente me impresiona volver a ponerme en contacto con esta historia, y es encontrar un Pedro en una celda, completamente custodiado, porque dicen que le habían doblado máxima la custodia, seguridad, porque ya Dios lo había librado. De acuerdo a los captores, el hombre era peligrosísimo. En celda de máxima seguridad. Y con policía de lado y lado. Policía al lado y lado. No lo dejaban ni respirar. Y aún así, milagrosamente, hay algo que me llamó muy mucho la atención, y es que el ángel le toca tocarlo para poder despertarlo. Entonces, ustedes se imaginan, en víspera de lo que viene, y ustedes están durmiendo tan profundo que si no me tocan, eso no lo logra sino la tranquilidad, Carmen, efectivamente. Y nosotros estamos disfrutando, y yo aquí cuando disfruto de esto y nos sonreímos, no es por las penurias que está pasando en este caso el apóstol, sino por poder saber, lo tenemos acá, que la mano de Jehová se ha manifestado de tal manera que nos saca esa expresión de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque es bueno que las personas que nos están escuchando, Carmen y Jonathan, puedan entender que nos acabamos de ubicar en un tiempo en que la iglesia cristiana está germinando, se está formando, está creciendo. Esa iglesia que Cristo mismo estableció y pasó por momentos muy difíciles, porque hablar de Pedro en la cárcel no fue porque el hombre se portó mal, es por causa de Cristo. Totalmente. Y acabamos, si nosotros leemos Hechos el capítulo número 12, ahí vamos a poder leer que Herodes estaba maltratando a los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, mató a Jacobo o Santiago, que fue decapitado. Como lo mencionaste, Pedro fue a la cárcel sin saber qué le iba a pasar al siguiente día, pero lo más probable es que corriera la misma suerte que Jacobo. Sin embargo, dormía plácidamente, porque, y ahí es donde debemos hacer hincapié, Carmen y Jonathan. Los que confían en Jehová no deben desconocer que se vivirán momentos difíciles, pero jamás deben olvidar que la paz que sobrepasa todo entendimiento es una garantía, una promesa garantizada. Cuando yo leo, por ejemplo, la historia del apóstol Pablo, que no está aquí reflejada, pero que muere decapitado en el año 50, decapitado. Dice una escritora, Elena de White, con respecto a la ejecución de Pablo, dice que el verdugo romano tuvo que ser obligado a decapitarlo, porque en el rostro de ese hombre había una paz, como contemplando al invisible. Así que hasta el verdugo sintió como temor, como miedo de ejecutar al fiel de Dios. Entonces, familia, en algunos casos ha habido libertad. Pero eso no significa que Pedro no murió. Pedro murió por causa de Cristo. Y la historia dice, la tradición dice que murió crucificado cabeza abajo. Él mismo pidió que lo crucificaran cabeza abajo. No se sentía digno de morir como su maestro. El punto aquí es que la iglesia ha sido perseguida, pero ha tenido la garantía del cuidado divino. Y allá, a lo lejos,
una gloriosa promesa que brilla con una fuerza que no la paga nadie, y es que Cristo recogerá a sus fieles. Pastor, y ahora que usted nombra eso, que la iglesia fue perseguida en el pasado y estamos hablando de profecía, ¿qué nos puede esperar para los próximos meses, años, para los próximos tiempos? Bueno, hay algo importante que toda esta gente linda debe escuchar en este momento, y nadie se me sorprenda, por favor. Hay dos cosas que están pasando hoy en día. Nos podemos reunir con libertad en los distintos centros que se han escogido para rendirle culto a nuestro Dios. Es más, podemos recibir incluso reconocimientos por cosas que organizamos que benefician a la comunidad. Yo he escuchado de gente que recibe reconocimiento de parte del gobierno, por ejemplo. Pero yo también podría decir que en distintas partes del planeta Tierra y aún aquí ya se está viviendo persecución. ¿Cómo, pastor? Por ejemplo, cuando usted recibe una oferta laboral y uno de los requisitos es trabajar en sábado, su fe es puesta a prueba, porque es bueno que esta audiencia sepa, sin entrar en detalles ni en discusiones que no edifican, de tapa a tapa la Biblia dice que el sábado es el día del Señor. Sí, Cristo resucitó el primer día, vamos a celebrarlo, pero eso no significa que ese sea el día de reposo. Está claro en la Biblia que el día de reposo que Dios establece es el sábado. Esto no tiene vuelta de hoja. No nos demos contra la pared buscando otra salida. Dios estableció ese día. Entonces tú estás siendo indirectamente perseguido. ¿Por qué? Porque si no tienes trabajo, si no tienes entradas, ¿qué de ti? Los biles aquí no paran. Don Bill lo llamo yo, Don Bill. Ese se mete por todos los rincones, pero entra a la casa y reclamando sus derechos que tienen que ver con dinero. Ahí se pone a prueba nuestra fe. Le contaba justamente ahora antes de empezar el podcast, tuve una entrevista esta semana, una oferta mucho mejor que la que actualmente tengo, pero ellos necesitaban a alguien el sábado y justamente fue lo primero que les dije. Incluso antes de terminar con la oferta, los interrumpí, les dije, algo que tengo que dejar en claro es que yo en sábado no trabajo. Y les dije el por qué. Ellos dijeron, ok, vamos a revisar y te estaremos llamando. Yo no me desespero, no estoy diciendo, ay Dios mío, que me lo den. No, lo pongo en manos de Dios y que sea lo que Él quiera. Pero definitivamente no trabajo en sábado. La gloria del Señor se va a manifestar en tu vida y en la vida de todos los que decidan hacerlo, porque Dios honra a los que le honran. Y Apocalipsis 13. Deberíamos mencionar un ratico. Por supuesto, metámonos un poco en ese. Ahí en Apocalipsis 13, que es supremamente interesante. Y con esto vamos cerrando la presentación de esta hora, porque ese capítulo está... lo percibimos. Huele que viene un asunto como el que está descrito en Apocalipsis 13 y la fidelidad del creyente bíblico será puesta a prueba. Al final, pastor, pues esto es un tema de adoración y esa adoración se ve en esos pequeños entre comillas, decisiones que tomamos todos los días que terminan siendo muy grandes para definir nuestro destino. Esa decisión, por ejemplo, Carmen, que acabas de comentarnos, puede sonar como algo sencillo de tomar, pero puede convertirse en un gran conflicto interior para uno. Y al final, no es muy diferente ese conflicto que estábamos hablando con esos jóvenes en el horno de fuego. Es un conflicto de que estoy poniendo todo en la línea y estoy dispuesto a ponerlo todo en la línea simplemente porque entendí que esta profecía y que todo este contexto me está apuntando a Cristo. Y que si voy por ese camino y si sigo con ganas de encontrarme a Cristo, pues entonces voy a seguir fiel. Y como Pedro, puede estar pasando la crisis que sea y el ángel le va a tocarme en el hombro para poder despertarme porque voy a estar durmiendo profundamente. Sí. Hace rato mencionaste Jesús y sus 12 discípulos y yo hice algo con el respeto de la audiencia, ¿no? Que también lo sabemos menos uno, mencioné yo, ¿no? Y la razón fue que Judas tuvo todas las oportunidades que tuvieron los demás. Ahora, los demás eran perfectos en el pleno sentido de la palabra.
que nosotros manejamos en nuestra lengua española o en nuestro español? La respuesta es no. Tenemos a un Pedro negándolo allá y estando Cristo a punto de ser condenado a muerte. ¿Me van copiando? Había mucho por crecer. El punto es estar donde debemos estar. Y estar dispuestos a con lágrimas decirle al Señor, me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día, cumpliéndose Juan el capítulo 17, nosotros que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, somos sus discípulos. Y nuestra fe va a ser probada. Y yo espero que podamos decir, somos 10 millones y no menos uno. Sino que todos estemos allí. Completicos. Entonces, Apocalipsis 13, hago un resumencito de Apocalipsis 13, presenta dos bestias, la imagen de la bestia, y en todo ese engranaje siempre hay un pueblo fiel y victorioso, asistido por el poder de Dios. Entonces, aquí el punto no es llenarnos de horror. Leemos la palabra bestia y nos llenamos de pánico. Son poderes. Son poderes, bestia, poder, cuerno, poder. Una que sube del mar. El mar representa muchedumbres. Gente. ¿Ok? Y no es más que un poder que sabe ingeniosamente combinar lo religioso y lo político. Cuando estos dos asuntos se unen, el que no hace como se le exige religiosamente, padece persecución. Sufrirá. Sufre persecución. Porque se emplea el poder político para materializar el deseo del religioso. Y como hay matrimonio allí, entonces lo que se da no es nada halagüeño. La siguiente bestia no surge, no viene del mar, sino de la tierra, representando un poder que nacería en un punto geográfico X de la tierra, que en principio sería una bendición incluso para la iglesia, pero que luego hablaría como un dragón. Correcto. Y hay una nación que hasta el día de hoy, con sus bemoles, ha sido un refugio para todos los habitantes del planeta Tierra, por asuntos políticos, por asuntos religiosos, por asuntos económicos, y es el famoso Estados Unidos de Norteamérica. Pero finalmente está que este segundo, hace que se le haga una imagen a la primera bestia y se le rinda culto. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente va a haber una conflagración de ideas religiosas, de doctrinas religiosas con lo político, y se levantará entonces lo que voy a mencionar con tristeza: el protestantismo, que apostatará de ser protestante y se plegará a hacer lo que ese movimiento religioso y político exige. Hará que le obedezcan, y entre esas cosas entrará, por ejemplo, el sábado como el día del Señor o el domingo como el día del Señor. Y la Biblia dice que debemos obedecerle a Dios antes que a los hombres. Es un asunto supremamente delicado, pero no debemos nosotros llenarnos de angustia ni de pánico, porque la ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira de Dios está matrimoniada con la misericordia y la justicia. El que quiso, bienaventurado, y el que no quiso, cosecha su propia siembra. Yo me quiero devolver un poquito ya para finalizar la última intervención de mi parte. Y es que en este momento yo siento que estamos viviendo, si volvemos al sueño del rey de Babilonia, estamos en los pies de hierro y bar. Eso es totalmente. Correcto. Totalmente. Vemos potencias mundiales muy fuertes militarmente, que eso representa el hierro, pero muy débiles, muy frágiles espiritualmente. Y que no están unidas, que era otra gran característica que sí tenían los reinos anteriores. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, como lo hemos estado repitiendo, y estar fuertes en nuestra fe, más que nada.
Amén, amén. Yo creo que la información de la Biblia, y los invitamos a que cada uno haga su estudio, porque esto es información, esto es comida que hay que comerse por uno mismo. Nos alegra mucho tenerlos aquí, pero los animamos muchísimo a que vayan, estudien, le pidan a Dios sabiduría para que entiendan estas cosas. Y al final, cada uno puede alimentarse por sus propios medios, porque creo que es fundamental que lo hagan. Pero hay una cosa que queremos dejar claro, yo creo los tres, en la discusión de hoy, y es: Cristo es el centro de toda esta profecía, y las promesas están ahí para nosotros, para que las reclamemos, y podremos tener la tranquilidad de que siempre que tomemos la decisión por Cristo, vamos a estar bien y seguros dentro de su regazo. Así que alguna vez escuché a un pastor que hacía un símil que a mí me gustó mucho. A mí me gusta el fútbol. Y él decía: estamos jugando los minutos extras, estamos en el tiempo extra. ¿Qué quiere decir? No es que tenga miedo porque esto se acabó. Es que usted todavía tiene unos minutos para meterse y cambiar el rumbo del juego. Tome la decisión que tenga que tomar, pero usted todavía tiene unos minutos. Amén. Así que yo quiero dejarles esa invitación, y los animo a que, si ustedes quieren dejar alguna otra invitación, pues lo podamos hacer antes de que cerremos. Bueno, no, como siempre, invitarlos a lo mismo, a leer. Todo el material lo tenemos a disposición. Aprovechar que ahora tenemos estas herramientas, internet, la Biblia, muchas formas de estudiar, y nada, preparar nuestro corazón para que podamos estar bien con Dios, con nuestro corazón fuerte, más que nada. Amén. Yo quisiera dejar en su mente que sería una linda experiencia poder decir a los cuatro vientos: pase lo que pase, en Dios está puesta mi confianza. Amén. Amén. Pues con esto concluimos el tema, y esperamos que podamos volvernos a encontrar para nuestro siguiente estudio aquí en Lighthouse Studio.